Estamos en el domingo noveno después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no deseemos cosas malas como desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis a los ídolos como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y luego se levantaron a retozar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor como hicieron algunos de ellos, y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero, y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar firme, cuide no caiga. No os vengan sino tentaciones humanas superables. Pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes con la tentación os dará los medios que os permitan no sucumbir. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: «Ah, si conocieses tú también, en este día, el mensaje de la paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti, en que te circunvalarán tus enemigos, y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrastrarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado». Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Estamos en el domingo noveno después de Pentecostés. Esta semana podemos unirnos todos a la novena en preparación a la fiesta del Corazón Inmaculado de María, que es el día 22 de agosto. Podemos comenzar este martes 13, a partir de este martes 13, decir todos los días, por ejemplo, las letanías de la Virgen María, o bien la oración a Corazón Inmaculado de María, o bien a la Inmaculada Concepción. También se puede decir las oraciones de los niños de Fátima, las oraciones que nos enseñaron los niños de Fátima, se pueden decir en preparación a la fiesta de Corazón Inmaculado de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, en el cual se nos describe cómo nuestro Señor llora delante de Jerusalén, porque Él prevé que esa ciudad, que en ese momento no lo recibe, tendría que ser castigada posteriormente por sus pecados. Así que Dios, en estas lágrimas de nuestro Señor, se ve que Dios es bueno por placer, es misericordioso por placer, es lo que Él quiere, es lo que Él desea, es lo que Él le gusta. Y Él castiga solo por necesidad, no por placer, no por gusto, no porque quisiera eso, pero es necesario que sea justo. Entonces, es la diferencia entre aquellas personas que quieren el castigo por gusto. Entonces, Dios no es fariseo, Dios no tiene ese deseo de castigar por el gusto de castigar, sino por necesidad. Entonces, en sus lágrimas se ve que Él realmente no quisiera hacer eso.
y no tiene complacencia en la que se pierdan los pecadores. Sin embargo, si los pecadores no se convierten, Él lo tiene que hacer, porque es necesario la justicia. Entonces, nuestro Señor llora porque este pueblo infiel no se quiso convertir, no se quiso plegar delante de Dios, no quiso abandonar su voluntad propia, su manera de ser, y al punto de que persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento, a los enviados de Dios, a todos aquellos que escribieron los libros del Antiguo Testamento, a Moisés, a todos los santos del Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es de Dios, es palabra de Dios. Tiene que ser aceptado tal como es. Y esta palabra de Dios, justamente este pueblo fue infiel a ella, y por eso se volvió malo, porque rechazó la enseñanza de Dios que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y eso es pecado, un gran pecado. Y esa mentalidad, pues Dios la detesta. Por eso cuando nuestro Señor, después de llorar en el Monte de los Olivos, al ver a Jerusalén, después entró en el templo, bajó y entró en el templo, y se dice que expulsó a los vendedores del templo, que estaban ahí los mercaderes vendiendo palomas, vendiendo cosas, cambiando dinero, y nuestro Señor los echó del templo con una cuerda, con un lazo con que los flageló, y los echó del templo, porque nuestro Señor no quiere esa mentalidad de mercaderes que entren en la iglesia, que entren con ese espíritu dentro de la iglesia. Y ese espíritu de mercaderes, pues se puede decir que hoy ha entrado en la iglesia, porque los pastores creen mucho en esa mentalidad que hoy llaman mercadotecnia, o sea, son métodos humanos para cosas humanas, mientras que la vida de la iglesia no es mercadotecnia, no es ese espíritu. Y hay que, no solo los malos sacerdotes, sino también el pueblo fiel hoy ha asimilado esa mentalidad, y quisieran que los sacerdotes también fueran así. Esa mentalidad está también en los fieles, que quieren ver las cosas de una manera muy humana, y quieren incluso imponer a los sacerdotes esa mentalidad. Y hay personas que cuando se entra en la vida sacerdotal o en la vida consagrada, hay que hacer bien la diferencia en que la vida consagrada no es una profesión, no es un estado de vida, no es como decir yo voy a volverme dentista, yo voy a ser carpintero, no, porque eso depende de la persona, de la voluntad de la persona. En cierta manera es una profesión, un estado de vida, mientras que la vida consagrada no es una profesión, no es un estado de vida como los demás. No es como dicen, esta persona se hizo sacerdote por estos motivos, para estar a gusto, etcétera. La gente ve las cosas así. Pero no, la vida consagrada es una vocación de Dios. Quiere decir que es Dios que llama, no es la persona que escoge. No es Dios la persona que decide, es Dios que decide. Y es además algo gratuito. Es decir, Dios no nos tiene que dar gracias por acercarnos a Él. Nosotros le tenemos que dar gracias por permitirnos acercarnos a Él. No somos nosotros los que enriquecemos la iglesia. Es la iglesia que nos enriquece a nosotros. Y si no hay una búsqueda sincera de la unión con Dios, más vale no buscar la vocación. Entonces, si no, se vuelve un mercado. Y es lo que la han transformado hoy esos hombres de iglesia
Incluso los fieles cristianos, no hay que echar todo sobre los hombres de iglesia. Los fieles cristianos tienen esos pastores porque son los pastores que merecen, porque se han portado mal. Es un castigo de Dios al pueblo cristiano. Entonces, cuando vemos los defectos de los fieles, que son justamente esos que tienen los pastores, ¿verdad? Que son materialistas, que son apegados a su voluntad, que buscan su comodidad. Entonces Dios les ha mandado esos pastores porque son los pastores que se merecen. Hoy los fieles cristianos son unos relajados porque no quieren hacer esfuerzos, porque no quieren ver en la vida cristiana un don de Dios y no quieren someterse a la ley de Dios. No solo a los mandamientos, sino a la ley de la perfección. Entonces, esos pastores que hoy quieren, que han introducido en la iglesia el modernismo, las nuevas modas, las nuevas corrientes espirituales que no tienen que ver con la tradición, han introducido en la iglesia esa mentalidad de mercaderes. Y quieren difundir la iglesia, hacer crecer la iglesia, convertir a las almas con métodos humanos. Y esos son mercaderes, porque los métodos humanos son humanos y no son los métodos de Dios. Entonces, cuando se introducen los métodos humanos para hacer crecer la iglesia, entonces se está alterando el mensaje de Dios, se está alterando la voluntad de Dios, y por el hecho mismo Dios no da su gracia. Entonces eso no lo tienen claro muchos sacerdotes y muchos fieles, y con la prueba es que hoy se quiere hacer todo de una manera humana, ¿verdad? Como hoy la gente valora las cosas, pues sí, cuando hay más cantidad, así. Por ejemplo, hoy una persona es rica pues porque tiene más. Y quieren que en la iglesia sean muchos. Y si no son muchos, pues entonces no les interesa. Quieren contar siempre con el número. Pero para tener el número hoy hay que hacer concesiones con el mundo. Porque hoy la gente no quiere convertirse, no quiere ceder, no quiere ceder de su tiempo, ceder de sus afectos desordenados. Y entonces, para que ellos acepten a un sacerdote, quieren que este sacerdote sea condescendiente con sus defectos. Entonces, esos sacerdotes que son condescendientes, pues claro que tienen mucha gente, que hacen esa gente que busca su comodidad, que busca su voluntad. Claro, sí, esa gente es la... Pero no, Dios no lo ve así. Dios no ve el número de personas, Él ve donde hay actitud, buena actitud de alma, donde hay verdaderas personas que buscan la verdad, que buscan el bien, que no se buscan a sí mismas, que buscan la voluntad de Dios. Hoy la gente, ¿qué es lo que le interesa? Pues ahí donde hay número, donde hay dinero, donde hay ruido, donde hay escándalo, se puede decir casi. Entonces, si no hay eso, la gente no le interesa, no le interesa. Así es el materialismo de nuestra época. Entonces los sacerdotes modernos se han vuelto activistas, quieren hacer cosas siempre exteriores, siempre visibles, siempre ruidosas, y no es eso lo que hace crecer la iglesia realmente, ¿no? La iglesia crece sobre todo por la santidad, no por el número de personas. Es la iglesia más, en los principios, cuando Jesús fundó la iglesia, era uno de los tiempos más gloriosos de la iglesia, más fructuosos, más importantes de la iglesia, porque había mucha santidad en los fieles, pero no eran muchos. Pero hubo muchos santos, muchos mártires, y bueno, eso es realmente el florecer de la iglesia. Pero hoy hay muchos cristianos tibios,
Y no es eso lo que complace a Dios, y no es eso lo que hace realmente una época próspera para la iglesia, no es el número. Entonces los sacerdotes modernos, pues sí, son activistas, son psicólogos, son personas que en lugar de contar con la gracia de Dios, quieren hacer psicología con la gente, medios humanos, métodos mundanos, y todo eso implica mezclas entre el bien y el mal, entre la fe y el mundo, las religiones verdaderas, la religión verdadera y las religiones falsas. ¿Qué es el ecumenismo? Es eso. ¿Qué es la libertad religiosa? Sino dar libertad al error, a las falsas religiones. ¿Qué es la nueva misa? Sino la mezcla de algunos elementos católicos con elementos protestantes. Son mezclas. Así que los nuevos sacerdotes no tienen mucha inclinación a la vida de oración. De hecho, la nueva misa no da mucha oportunidad de oración. Realmente es todo exterior, todo ruido, y no hay interiorización. Los nuevos sacerdotes ya han perdido su dignidad, su autoridad, y se han hecho camaradería con los fieles, camaradería con los enemigos de Dios. Todo eso son mezclas que Dios no bendice. Aunque sean muchos, bueno, pues no es eso donde Dios está presente. El acuerdismo, que hoy también está de moda en la Fraternidad San Pío X, por ejemplo, es lo mismo. Mezclas, quieren colaborar con el enemigo, con aquellos que están destruyendo la iglesia, quieren convivir con ellos como si no pasa nada, y eso es mercadería. Quieren mezclar para obtener resultados humanos, para ser reconocidos por el mundo, pero eso no es de Dios. También muchos fieles que no quieren abandonar sus malas costumbres, sus hábitos mundanos, o también, a veces también por esta misma remisión de la autoridad que los mismos sacerdotes y hombres de iglesia no tienen fe en la misión que tienen y en los medios que Dios da. Entonces hay fieles que quieren tomar el lugar del sacerdote por la crisis de la iglesia, por la deficiencia de muchos sacerdotes. Hay fieles que se han vuelto posesivos y activistas y quieren dirigir a los sacerdotes, pero también eso no es bendecido de Dios, no es el plan de Dios. Jesús hizo la iglesia así, en donde hay pastores y fieles. Los fieles deben obedecer a los sacerdotes, deben respetarlos. Y si algún sacerdote no se comporta como debería ser, no quiere decir que los fieles van a reemplazarlos, no. Los fieles tienen que, de todos modos, tener respeto a los sacerdotes que se portaran mal eventualmente, pero nunca los podrán reemplazar, porque nunca tendrán las gracias de Estado, la gracia sacerdotal que se recibe en el sacramento del sacerdocio, esa gracia que le da al sacerdote, las gracias para enseñar, para dirigir, para santificar a los fieles. Esas gracias nunca la tendrán los fieles. Por más infieles que sean los sacerdotes, por más pecadores que puedan ser algunos sacerdotes, no quiere decir que los fieles los van a reemplazar. Eso es imposible. Nunca pasará esto en la iglesia. Dios no hizo así la iglesia. La iglesia está hecha de pastores y de fieles. Iglesia enseñante, iglesia enseñada. Así que los pastores, hay que rezar mucho porque los pastores, Dios nos dé buenos pastores, no al gusto de los fieles, no al gusto mundano de los fieles, no al gusto caprichoso de los fieles, sino al gusto de Dios. Ahí está la diferencia, porque muchos fieles tradicionalistas quieren dirigir a los sacerdotes a su espíritu, pero ellos también están contaminados
de materialismo, de liberalismo, de voluntad propia, de orgullo, y quieren dirigir a los sacerdotes. No, eso nunca ha sido así en la Iglesia. Eso es, si quieren ustedes, modernismo, liberalismo, pero no es tradicionalismo. Y los pastores, hay que entender que los verdaderos pastores, los que se comportan bien como pastores, usan una autoridad de Dios. Es una autoridad delegada, no es que esa autoridad viene de ellos mismos. Esa viene de Dios, pero es real, existe, es una autoridad real. Y esa autoridad no les hace que ellos sean propietarios de la iglesia. No pueden disponer de todo, como han hecho los papas modernistas que quieren modificar la tradición de la iglesia, que quieren disponer como si ellos fueran propietarios, más que Jesucristo, porque Jesucristo hizo su iglesia y hay que dejar la iglesia como la hizo Jesucristo. Pero los pastores están ahí para cuidar como guardianes de esa herencia de la iglesia. No están para cambiar la herencia porque no son más que Jesucristo. Y si tienen autoridad es la que han recibido de Jesucristo. Solamente. Entonces, los pastores verdaderos usan los medios de Dios, no su sabiduría puramente personal, no, la sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios. Por eso, por ejemplo, hoy en el sermón, ¿qué hacen normalmente los sacerdotes? Explicar la palabra de Dios. No modificarla, no inventar otra cosa, pero explicarla. Para eso sí tenemos la gracia los sacerdotes, para explicarla, no para modificarla. Entonces, esa verdad, eso que los medios que los sacerdotes tenemos a disposición para hacer crecer la iglesia, son primero la verdad de la fe, la verdad. Sin la verdad no se puede construir nada, no se puede edificar nada. Es el medio principal en la vida de la iglesia. Sin la fe ni siquiera podemos practicar nada en ningún precepto de la iglesia, porque sin la fe, si no se cree, pues no se puede tampoco practicar. Entonces, si queremos fortificar a los fieles en la vida cristiana, lo primero está en fortificar su fe, su adhesión a la verdad de Dios que tenemos por la fe. La fe no es una especie de sentimiento, de entusiasmo, como mucha gente cree, ¿verdad? A veces toman la devoción por fe. No, la devoción es un acto de la fe, pero la fe es la adhesión a la verdad de Dios. Y mucha gente está muy difundida esa mentalidad que tener fe es ser devoto. No, ser devoto es uno de los efectos de la fe. Pero antes que ser devoto hay que tener fe. Es la adhesión a la verdad de Dios, creer en todo lo que Dios dice, en todo lo que la iglesia nos enseña. Y después, ya teniendo la fe, uno puede practicar, puede convertirse, puede rezar, puede recibir los sacramentos. Pero no se pueden recibir los sacramentos bien si no rezamos, si no estamos preparados. Entonces, antes que los sacramentos hay que rezar, hay que prepararse, hay que tener una vida de oración. Y antes que rezar, hay que convertirse, porque no se puede rezar bien si uno no está bien convertido. Y nuestra oración no es aceptada de Dios, es rechazada de Dios si no estamos bien convertidos, si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos no son rectos, no son conformes a la verdad de la fe. Entonces, si no vemos toda esta jerarquía en las cosas, no podemos agradar a Dios. Entonces, hoy los cristianos tienen una visión muy superficial de lo que es la vida cristiana. No se interesan, no quieren comprender, no quieren comprender a fondo, y entonces no se pueden santificar, no pueden vivir una vida cristiana correcta,
E incluso yo pongo en duda que se puedan salvar, porque esas son las condiciones que Dios pone. Entonces la búsqueda de la virtud es necesaria, porque una vez que uno recibe la vida cristiana, que uno recibe los sacramentos, hay que practicar esa vida cristiana. Entonces no basta convertirse, no basta rezar, no basta recibir los sacramentos, también hay que tener una virtud. La virtud son la práctica de todos los actos buenos, según las circunstancias en la cual Dios nos ha puesto a cada uno. Entonces debemos practicar el bien. El padre de familia como padre de familia, la madre de familia como madre de familia, los hijos como hijos, ¿verdad? Conocer el valor de las virtudes, obediencia, humildad, paciencia, fortaleza, ¿sí? Entonces no solo la fortaleza, hay mucha gente que cree que solo la fortaleza es suficiente. No. Fortaleza es una virtud, pero la fortaleza debe someterse a la fe, someterse a los valores superiores. Y así todas las virtudes se practican porque Dios nos da su gracia, nos da su fuerza, y no hay virtud si Dios no nos ayuda. Pero tampoco hay virtud si nosotros no hacemos esfuerzos. Y mucha gente cree que la virtud es tener buenos deseos, tener buenas intenciones. No, la virtud es hacer el bien, hacerlo. Y una persona que hace el bien está adquiriendo una virtud. Más practica el bien, más su virtud crece. Así como el que hace ejercicio físico, más hace actos, esfuerzos, su cuerpo se desenvuelve y se vuelve más fuerte. Así una persona que practica más las virtudes tiene virtudes mayores. Entonces no hay que hacerse ilusión. Mucha gente cae en esa ilusión espiritual de decir que porque ha leído buenos libros, o porque tiene buenos deseos, o porque tiene buenos pensamientos, que ya tiene virtudes. Es un error, es un engaño eso. La virtud se adquiere por los actos, y los actos son por naturaleza difíciles, pesados, tediosos, duran mucho, y así que a veces hay personas que se vuelven virtuosas cuando ya están viejos, porque toda su vida han practicado la paciencia, toda su vida han practicado la obediencia, la humildad. Entonces ya a una cierta edad ya se puede decir que esas personas son humildes, que son obedientes, que son buenas cristianas, que tienen virtudes. Y eso es lo que hay que hacer, adquirir, por ejemplo, a los niños. Los niños no adquieren virtudes si los padres no son capaces de mandar, no son capaces de exigir, no son capaces de pedirles a los niños que hagan esfuerzos, que hagan esfuerzos en sus obligaciones, en sus oraciones, en su obediencia, en sus actitudes. Hay personas que creen que educar a sus hijos es solo darles afección, solo darles amor y no exigirles nada. Entonces niños no tienen virtudes, son niños que tal vez no son malos, pero no tienen virtudes. Y cuando crezcan van a ser frágiles delante de las situaciones, porque en su vida nunca sus papás les pidieron esfuerzos en hacer sus obligaciones, esfuerzos en obedecer, o esfuerzos en practicar la obediencia, la humildad, que los hijos aprendan a hacer el bien, ese bien que es difícil. Más difícil es el bien, más se progresa en la virtud. No es hoy como nosotros vamos a una tienda y echamos una moneda en una máquina y sale automáticamente un producto. Pues no, la virtud no es así. La virtud no es algo automático. La virtud se adquiere con esfuerzos, con abnegación, con paciencia, con vigilancia, con oración, fidelidad a los sacramentos, asistencia a la misa. Así se adquieren las virtudes.
aunque no guste a esos padres que dan a sus hijos una educación estilo moderno. Y muchos tradicionalistas son así, creen que están educando a sus hijos bien porque los llevan a misa, porque les enseñan a rezar, pero no les exigen esfuerzos, no les exigen virtudes. Esos niños no tienen carácter, no tienen fortaleza, porque son niños débiles. No les han hecho practicar las virtudes. Entonces no basta que estemos bautizados, no basta que vayamos a misa, no basta que no hagamos daño a los demás, para que tengamos virtudes, verdaderas virtudes. Eso es lo que hay que entender bien, y es lo que Dios desea. No quiere Dios mercaderes, no quiere Dios gente que mezcla el bien y el mal en la iglesia. Dios no los quiere, aunque sean muchos. Dios es capaz de mandar al infierno a muchas personas, a millones de personas. No le interesa eso, a él le interesa nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra fidelidad, nuestras virtudes y nuestros esfuerzos. No es automático ir al cielo, porque yo voy a misa es automático que me voy a salvar. No. Entonces, ¿por qué Nuestra Señora en Fátima nos pidió conversión? Nos pidió conversión, porque la conversión implica esfuerzos, implica cambio de actitudes, cambio de vida, cambio de costumbres, cambio de actitudes, y eso se llama conversión. Y la Virgen nos pidió conversión en Fátima. Entonces no nos hagamos ilusiones, porque nosotros ponemos una velita a una imagen, está bien, pero no es suficiente, no es lo que Dios nos pide. En primer lugar, Dios nos pide conversión. Entonces, este martes tratemos de comenzar la novena al Corazón Inmaculado de María, ese corazón que sí era inmaculado y lleno de virtudes. ¿Por qué lleno de virtudes? Porque ese corazón nunca le negó nada a Dios y siempre hizo esfuerzos. Por eso sufrió tanto. Cuando vemos imágenes que representan al Corazón Inmaculado de María, no lo vemos lleno de puro placeres, no, vemos que está con una espada, y que es un corazón sufriente. ¿Por qué sufrió el corazón de María? Porque fue fiel. Y para ser fiel se implica el esfuerzo, implica la lucha, implica una vida cristiana de fervor, no de autojustificación, como hoy todos quieren autojustificarse, todos tienen la razón, todos creen que son perfectos, y no es así. Todos somos pecadores y todos los días debemos conocernos mejor, porque en realidad hay mucho que quitar en nuestros corazones, que sí estamos bajo el influjo de los efectos del pecado original, mientras que el corazón de María no tenía ningún efecto del pecado original, entonces era inmaculado. Entonces nosotros, hijos de Eva, nosotros pobres hijos de Eva, debemos recurrir a este corazón para librarnos de esta servitud del pecado original. Y aquellos que creen que saben todo y que pueden todo, pues que se humillen y que se bajen su soberbia delante de este corazón, para que puedan recibir las gracias que Él nos quiere dar. De otra manera, no hay gracias. Vamos a implorarle a Nuestra Señora, al corazón también de San José, que nos ayude y nos ilumine. Ave María Purísima, sin pecado.